1:30, un poquito antes, y pueden seguir estudiando para mañana. Está tardando en empezar a grabar. Profe, ¿Sí? podría decir, tipo, rápido, no hace falta explicar tanto la diferencia entre homogénea y no homogénea, o sea, cómo darme cuenta. Sí, ya se los digo. Bueno, ahora sí está grabando. Bueno. El homogénea con el que nosotros estamos usando, igual ahora lo vamos a repetir, es cuando el término independiente es 0 en las ecuaciones lineales. ¿Está? Por ejemplo, ¿ves que estás viendo esta? Esta es homogénea porque, ¿ves que acá dice y' más p de x por y igual a q? Sí. Cuando el término que te quedas que solo depende de x es la función nula, o sea que es un 0, homogénea. Ah, listo, gracias. ¿Eh? Por ejemplo, esta otra, la 4, no es homogénea porque ves que cuando la trabajamos, que me aparece acá, me terminó quedando un 1 que está solo. O sea que cuando la comparamos y la escribimos de la misma manera que estaba esta, era y' menos 1 sobre x por y me queda igual a 1. A lo mejor en vez de igual a 1 nos va a quedar igual a x al cuadrado. ¿Eh? Esa es la diferencia con las homogéneas. Listo, gracias. No, de nada. Pregunten, chicos, cuando tengan esas dudas, aunque les parezcan dudas sencillas o algo, como están, ya vieron que uno tiene muchas cosas, a lo mejor justo no se acuerda, lo pregunta y seguimos. Habíamos llegado... Profe, Sí. ¿el parcial va a ser presencial? Mirá, todavía no está definido totalmente, pero les diría que sí, que va a ser presencial. Ok, gracias. O sea, matemática 1 seguro es presencial, matemática 2 todavía no estaba confirmado, pero les diría que casi seguro que va a ser presencial, porque si todo sigue así, va a poder ser presencial. Acá estoy otra vez. Bueno. Nos van a seguir apareciendo todavía las ecuaciones lineales. Vamos a... Esto quiero hacer presentar desde esta positiva. Bueno. Nosotros vamos a tratar ahora de generalizar el concepto de ecuación diferencial lineal. ¿Eh? Estuvimos viendo la otra clase y resolvimos algunas. ¿Se acuerdan que hicimos un par? Ya están con ecuaciones diferenciales con Manu, así que ya ahora las van a ir entendiendo un poco mejor. Dijimos, bueno, ¿qué sería una ecuación diferencial lineal ordinaria de orden 1? La incógnita de la función, una función escalar, por eso es una EDO. ¿Sí? Lineal de orden 1 quería decir que aparece solo la derivada primera, como incógnita, en la incógnita, la función y la derivada primera, y el lineal tenía que ver con la forma de la ecuación. Habíamos dicho, es lineal si después de trabajarla algebraicamente me puede aparecer de esta forma. Nos aparecía y' más algo que dependía de x, que era una función p, por y, más algo que depende de q, que en general también lo pusimos como una función que depende de q, ¿sí? Y lo multiplicamos ahí por un 1. Una cuestión solo para que sea más simple la manera que teníamos de resolverla. ¿Cuál es la manera que vimos para resolverla? Era hacer en esa ecuación que me aparezca ahí una sustitución. ¿Eh? Un cambio de variables o una sustitución, que era pensar a la i como el producto de dos funciones cuando trabajábamos esa sustitución, ¿eh? O ese cambio de variables en la ecuación. El problema de resolver esta ecuación diferencial pasaba a ser el problema de resolver un sistemita de ecuaciones diferenciales, donde en cada una me aparecía otra función incógnita, pero eran las dos a variables separables, que era lo bueno, digamos, ¿no? Uno
terminábamos diciendo, si planteábamos teníamos esta ecuación por I igual a Q, P y Q dice continuas, ¿sí? Haciendo una sustitución que era la I igual a U por B, ¿sí? Este problema se transformaba en uno que era U' más, P de X por U igual a 0, y después nos quedaba U por B' igual a Q. Que no me lo tengo que aprender de memoria, ¿no? Sino que cuando a partir de la I pensábamos quién era I', reemplazábamos y la trabajábamos, nos aparecía esta equivalencia entre estos dos sistemas. Entonces, en vez de averiguar I directamente, averiguábamos primero U y primero B. Para averiguar U decíamos, elijo una solución de esta ecuación, una sola, no hacía falta que tenga todas, y a esta U que seleccionábamos la reemplazamos en la segunda, o sea que ahí es como que estamos resolviendo ese sistema por sustitución. Una vez que encontrábamos el U, me queda una ecuación diferencial donde la incógnita era B. La averiguamos, acá sí encontramos la solución particular, esta era una U particular, y de acá averiguamos para la ecuación B la solución general de esta ecuación, y decíamos, la solución de esa ecuación lineal era el producto de U por B. ¿Sí? Ese era un método de resolución que habíamos visto, el de variables separables. Ahora vimos que me lleva a tener que hacer siempre el de variables separables al final, ¿no? Como voy para atrás. Ahora vamos a seguir trabajando y vamos a empezar a ver que a veces las ecuaciones lineales no son de orden 1, sino que aparecen ecuaciones lineales de orden 2, de orden 3, y lo que vamos a ir aprendiendo es cómo hacemos para resolver esas. Ecuaciones diferenciales hay muchísimas más. De primer orden hay muchas más que tienen otras formas, otros métodos de resolución. Nosotros estamos viendo dos clásicos, que es el de variables separables, que es el base para todos. Vimos el anterior, que era el que tenía introducción, era por integración directa, por variables separables. El de integración directa hasta podría estar incluido en el de variables separables, y el de las lineales con esta sustitución. Hay más, pero nosotros no los vamos a trabajar. ¿También? Vamos a quedarnos con estos dos. Y vamos a empezar a trabajar ahora siguiendo con las ecuaciones lineales. ¿Sí? Ordinarias, lineales, pero nuestro objetivo es poder trabajar con las de orden 2 también. ¿Por qué? Porque justo el trabajo con las ecuaciones lineales de orden 2 nos da lugar a empezar a desarrollar toda una teoría en las ecuaciones diferenciales en donde aparecen los teoremas fundamentales de las lineales. Y que esos suelen aparecer para otras aplicaciones. Entonces vamos a ir a esa parte, que es lo que les va a servir en la carrera. Para eso, primero vamos a ver cómo generalizamos la escritura, la notación de cómo me aparece una ecuación diferencial lineal de cualquier manera. Entonces, la ecuación está escrita como la pusimos antes con el P. Pero fíjense que también una ecuación diferencial lineal, o sea, una EDO lineal de orden 1, se podría escribir como la tengo ahí abajo. Ven que lo que me están diciendo ahí es, tenemos a la I' multiplicada por algo que depende de X, por una función que depende de X, a I multiplicada por una función que depende de X, y el término independiente. Esta manera de escribirla es equivalente a la anterior. La diferencia es que en esta le estamos pidiendo a multiplicar a la I' por 1. Porque es más fácil para trabajar esta sustitución. No quiere decir que no se pueda usar esa manera de resolver, pero es más cómoda. Para lo que necesitamos ahora, generalizamos. Ya no le vamos a pedir que la I' esté multiplicada por 1, sino que le vamos a pedir que esté multiplicada por alguna función. Sí vamos a tener una condición que es para que sea una ecuación diferencial lineal de orden 1, vamos a necesitar que esta función no sea la función nula. Porque si en realidad la función es la función nula, se me simplifica, o sea, me desaparece este término,
Y no me queda una ecuación diferencial. Me queda que no conozco la función y nada más. ¿Está bien? El mismo, de alguna manera, ¿se acuerdan que cuando nos decíamos, fíjate que esta ecuación, por ejemplo, o la ley de la función, cuando poníamos así, igual a x al cuadrado más bx más c, y le voy a poner el igual a 0, porque me gusta más, porque es a lo que quiero ir. Igual a 0, decíamos, esta ecuación no es una ecuación cuadrática. ¿Sí? En esa ecuación cuadrática, como la estaba escribiendo en forma general, la incógnita era x. La estamos llamando x. A, B y C son números reales. Lo deben haber trabajado en el ingreso, después en Matemática 1 cuando empezamos a ver funciones, pero para que sea una ecuación cuadrática y después una función cuadrática le pusimos condiciones. ¿Qué le dijimos? Cuidado, porque para que esto sea una ecuación cuadrática, el A va a tener que ser diferente de 0. Le agregamos acá que no sea 0. ¿Por qué? Porque si él era 0, esto no me aparecía y en realidad ahí se transformaba en una ecuación lineal, con una incógnita. ¿Sí? Entonces, para definirla de esta manera, vamos a necesitar aclarar que la función que está multiplicada, la y' no sea la función nula. Acá no hace falta, porque la multiplicamos por una función que es una función constante igual a 1. ¿Sí? Por eso, la necesidad de, con esta manera de escribirla, ponerle la 0. ¿Por qué le estamos agregando, le cambiamos un poco la forma? Porque para generalizar el concepto, se acostumbra a escribirlo como está la segunda. Nada más que por eso, ¿no? Por una cuestión de comodidad. Cualquiera de las dos da origen a una ecuación lineal. ¿Qué tiene que aparecer? La función y las derivadas en términos separados, multiplicadas por algo que dependa de la variable independiente nada más, y el término independiente puede ser 0 o cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Por eso puede ser una función b, puede llegar a ser la función nula, la A1 también. Una primera cosa que se nos ocurre es decir, bueno, pero ¿me estarán diciendo lo mismo? ¿Esta se podrá llevar a la otra? Sí, re fácil. Hay que hacer, lo único que vamos a tener que hacer es dividir miembro a miembro por la función A0. Como la A0 es diferente de 0, podemos dividir ambos miembros por la 0. ¿Ven que queda así? Y entonces, si estoy dividiendo A0 dividido a 0, para todo x, igual esto sería la función constante igual a 1. Así que conseguí el 1. Y aparece que está multiplicando ahí una función, escrita como el cociente de otros dos, pero es algo que depende de x. Esta sería la que antes llamamos p. Igual a algo que depende de x. Entonces, esta es la que antes llamamos q. ¿Ven que las dos maneras de escribirla son equivalentes, ¿no? No hay problema. Después, de una a la otra es porque uso la función q. Sí, decime. No entendí por qué dividió todo por A sub 0. Porque en realidad lo que queremos ver, ven que dice, las dos expresiones anteriores son equivalentes. Queremos tratar de ver que esta expresión es equivalente a la de escribir 1 por y' más p de x por y igual a q. Sí. Entonces, como esto es lo que me está sobrando, ¿qué hago? Divido todo. En realidad uno divide miembro a miembro por esa, que lo puedo hacer porque es diferente de 0, ¿no? Claro. Y ahora hago distributiva y me quedo esto. ¿Sí? Sí, entendí. Perfecto. Cuando pasen así, digamos, pregúntenme enseguida, porque a veces a mí me parece que es una cuenta que la hace, que por ahí la hacen rápido, que enseguida lo entienden, pero si ven que voy rápido, me avisan. ¿Sí? No tengo problema en ir más lento. Yo porque a veces me parece, como no me van preguntando, o no dicen nada, me parece que van entendiendo, ¿no? Que los estoy aburriendo. Así que me preguntan y volvemos. Entonces, ahí va apareciendo lo que yo les conté recién. Me queda un 1 y podríamos decir, llamo P
a ese cociente, Q al otro cociente, y ahí me quedaron que es la misma expresión, ¿no? O sea que son dos maneras de escribir a la función lineal con una incógnita. Listo, entonces ahora podríamos decir que las ecuaciones lineales con una incógnita las podemos escribir como estaban ahí. Ahora le vamos a empezar a agregar las ecuaciones diferenciales con dos incógnitas. ¿Cómo les parece que nos va a quedar la de una incógnita? Dijimos, a esta sería la A0 de X por Y más A1 de X por Y igual a B. Dijimos, esta es una ecuación lineal porque la incógnita es y aparece la variable multiplicada por una función que depende de la variable independiente, la otra también, igual a B. ¿Qué tendré que hacer para que esta se convierta en una ecuación, para definir una ecuación lineal, pero era de orden 2? ¿Qué le falta? ¿Qué La tendría derivada que segunda. hacer? Me falta la derivada segunda, perfecto. ¿Y cómo me podría aparecer? Y me va a tener que aparecer para que la ecuación siga siendo lineal. Me tiene que aparecer, pero me tiene que aparecer en un término separado. O sea que le vamos a agregar un término. Podría pasar que esté multiplicada por 1 para hacer lo mismo que antes, o podría pasar que también hable de alguna a de x. Que le diga, le multiplico una función por y', se lo agrego, y me va a quedar de segundo orden. Y además con la misma forma. Cuando tenga esta forma, vamos a decir que es una lineal de segundo orden. Por costumbre y por comodidad, a la que multiplica a la y segunda le vamos a poner a 0, a esta le vamos a poner a 1 y a esta le vamos a poner a 2. No es la única manera, sí es la manera en que está escrito en el apunte que tienen del libro. Las funciones que son coeficientes están nombradas así, y por eso las vamos a nombrar acá así, para que cuando lo lean otra vez del libro, vean el mismo nombre de las funciones esas, ¿no? Entonces, la definimos primero, ¿no? O sea, no es que tenemos que justificar, sino que en realidad decimos, bueno, se define una ecuación de segundo orden, como dice ahí, una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 es lineal si cuando la trabajamos la podemos llevar a esa forma. Que era lógico, ¿no? De alguna manera que me quedara, ¿vale? Con el concepto de lineal que tenemos, que nos aparecían también las ecuaciones lineales cuando las incógnitas eran números. Esperen que estoy tratando de bajarle el volumen al celular. Bien. Es esa forma. Así. ¿Habrá alguna condición? ¿Qué le vamos a pedir a las funciones? Bueno, le vamos a pedir que esas funciones sean continuas, para que lo que trabajemos funcione. Pero para que sea de segundo orden y no de primer orden, ¿qué habrá que pedirle extra? ¿Quién se anima a decir, bueno, para estar seguro de que este término, que le agregamos, que le esté agregando algo, digamos, ¿no? Y no vuelva para atrás y me quede con la parte roja. Que no sea 0, puede ser. Que no sea 0, perfecto. O sea, esta no tiene que ser 0. Y como es una función, el no ser 0, no quiere decir que no sea 0 para algún valor. Lo que no tiene que ser es la función nula. O sea, el 0 para las funciones le vamos a pedir que no sea la función nula. Por eso, cuando lo veamos escrito, ven que me dicen A0, A1, A2 y B son funciones escalares, definidas todas en el mismo, o sea, que tengan un dominio común. Y además, que el A0 sea distinto de 0 para todo X en ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que esa función no sea la función nula, que no esté dividiendo por 0. Bueno, ahí la definimos. Otra vez, ¿qué nos va a pasar? La vamos a separar en la homogénea, que ¿cuál sería? Que antes era Cecilia, ¿era que preguntó, o Celeste? ¿Qué eran las homogéneas? Celeste. Celeste, perfecto, me parecía, me salió Cecilia porque Cecilia se llama mi hermana, pero era Celeste. Celeste,
¿Qué quería decir homogénea? Que ese término que aparece, que uno le dice el término independiente, pero que es el término que no tiene la incógnita, digamos, dando vuelta, ¿no? ¿Cómo va a tener que ser? Sí, lo igual a cero. Cero, perfecto. Entonces voy a plantear todo lo mismo que antes y lo igualo a cero. Cuando sea eso, o sea, cuando el B sea cero, se le dice homogénea. ¿Por qué las distinguimos? Porque justo de ahí vieron que en las de orden 1 también me aparecen las ideas de cómo hago para resolverlas. Primero uno resuelve la homogénea y después la solución de la homogénea me sirvió para armar la solución general de la ecuación. ¿Ven? Acá nos va a pasar lo mismo. ¿Ven? Va a haber un método que nos va a permitir relacionarlo. Y la no homogénea va a ser la que tiene ese número diferente de 0. ¿Ven? ¿Listo? O sea, esa es la clasificación que vamos a hacer en primer lugar. Y además vamos a hacer una clasificación extra con estas. ¿Ven? Que tiene que ver con el tipo de funciones que son a 0, a 1 y a 2. Ven que acá me va a aparecer otra más, cuando decimos, está al revés, no me salió muy bien la presentación, ¿no? Vamos a decir que a veces esa ecuación es a coeficientes constantes. A ver, vamos a hacer esto. Lean la definición de qué quiere decir que sea coeficientes constantes y ahora me lo explican en palabras ustedes. Los espero, ¿no? A ver qué querrá decir eso. Espero que lo miren y ahora me lo dicen. Ustedes me cuentan qué entienden de eso que estamos leyendo ahí. Cuando alguien se anime a ir leyéndolo y decirme qué quiere decir que sea coeficientes constantes, una de esas ecuaciones. Los escucho. ¿Alguien se anima? Puede Pues ser está que la pensando. X sea igual a 1. ¿Cómo? Que la X sea igual a 1. La X era la variable independiente en realidad. Fíjate que si la variable independiente es 1, es como que estaría tomando un solo puntito de la función, o sea, de la variable independiente. Le estoy diciendo, mira que en esto, la variable independiente de la función y toma un solo valor en el dominio. Entonces, como que no tendría mucho sentido pensar en una ecuación diferencial, ¿no? Es más fácil todavía. Yo lo tomé que aunque dependa de X y X puede variar, siempre dar el mismo valor. Bueno, perfecto. Y, o sea, el X va a ir cambiando, pero miren esto. ¿Esto qué sería? La función a 0 me da, por ejemplo, me dice a 0. Y a 0, si nos vamos fijando acá, ven que me dicen, los coeficientes son funciones constantes. O sea, en realidad lo que me está diciendo, le estoy diciendo que esta función va a tener que ser igual a una función constante, un 5, o a 0 va a ser igual a, por ejemplo, 1, puede ser, pero no necesariamente. A 0 va a ser igual a 9, pero va a ser un número. O sea que en realidad las funciones que la definen son funciones constantes. A 0, a 1 y a 2, si son funciones constantes, ¿qué le pasaba a la ley? La ley es un número. Entonces, si yo llego a escribir esto, esta, ¿será una ecuación diferencial a coeficientes constantes? ¿Cómo la vamos caracterizando? Vamos mirando. La y segunda aparece multiplicado por 2x. 2x es lo que en la forma general, que la habíamos escrito como a 0 de x por y segunda. ¿Escuchan a alguien llorar? Es mi gatita.
A1 por I' más A2 por I igual a B de X. Me trae tiene un peluche de hijo y me lo trae. A2 era A1 de X y A2 de X, ¿no? Esta era la forma general. A ver, en este ejemplo, 2X en realidad sería la 0. Esa función tiene por ley 2X, ¿sí? ¿Cuál sería la función A1? ¿Qué ley tiene en ese ejemplo la función A1? ¿Y qué ley tiene la función A2? ¿Y qué ley tiene B? ¿Qué sería? A2 es la que, bueno, me pasé, ¿no? A1 la que acompaña ahí. Ven que A1 es por la derivada, o sea, A1 es 9X. A2 era la función que multiplica ahí, sería 1. Y el B es 8X. ¿Está bien? O sea, cada una de esas recibe en forma general ese nombre. Es una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, no es homogénea porque el B dice 8X. Hola. ¿Sí? Sí, para que fuera homogénea, la B, en lugar de decir 8X, debería decir 0. Y para que sea coeficientes constantes, las 3, A0, A1 y A2, deberían ser funciones constantes. Funciones como esta. Esta es una función constante igual a 1. Pero esta no es constante, es lineal, una función lineal. Y esta tampoco es constante. Así que esta no es a coeficientes constantes. Si llego a escribir esta otra. ¿Es de segundo orden? ¿Estamos o nos perdimos? Sí, porque tiene la derivada segunda. Claro. Sí, ¿no? O sea, aparece la derivada segunda. Es de segundo orden. Como aparece el I', sé que la incógnita es una I de X, digamos, ¿no? Que es una EDO. De las que estamos averiguando. Bien. ¿Será lineal? Para que sea lineal, me tengo que fijar. Primero voy separando en términos, digamos, ¿no? Separo en términos la expresión que están dando vuelta. Me fijo dónde aparece la incógnita. Este es un prima, ¿no? La incógnita, ¿dónde nos aparece? La función incógnita era esta, ¿no? La función incógnita está multiplicada por algo que depende de la variable independiente de última, o en este caso un número, pero no me aparece la función incógnita dando vuelta, no me aparece la i al cuadrado, no me aparece la i, así que funciona. La derivada primera también está multiplicado, en este caso por un número, que un poco es lo que necesitaba. Y en el otro término aparece la derivada segunda multiplicada por otro número, así que funciona. Y del otro lado, algo 8 por e a la x. Así que es lineal. Lo que multiplica ahí segunda y prima ahí son números. Cuando veamos números, vamos a estar diciendo, son funciones constantes de última. También las puedo mirar como una función. Son números. Así que vamos a decir que esa ecuación, además de ser lineal, es a coeficientes constantes. Y además, cuando miro el término independiente, 8 por e a la x. Así que no es la función nula, no es 0, entonces vamos a decir que es no homogénea. Bien. Entonces, ya las podemos reconocer. Ahora deberían aparecer un par de ejemplitos donde veamos
¿Qué pasa con esto? ¿No? Ven que acá nos aparece un ejemplo. Dice, analizar si las siguientes ecuaciones diferenciales de orden 2, evidentemente son todas de orden 2 las que vamos a tener, ver si son lineales, y si son lineales, clasificarlas. ¿Clasificarlas como? Homogénea, no homogénea, y a coeficientes constantes o no a coeficientes constantes. ¿Ah? Esa. Los espero que traten de clasificarla. Primero, nos fijamos. Vamos a ver si es lineal. ¿No? Si decimos, ¿está? ¿Les parece que es lineal? Sí, es lineal. Es lineal, muy bien. ¿Por qué? La función y sus derivadas aparecen en términos separados, cada una en un término separado. Y está multiplicada por algo que dependía de x o que es un número. Así que era la forma general, responde, se adapta a esa forma general. Entonces, decimos que sí, como decimos que sí, ahora nos vamos a preguntar, ¿es homogénea? Sí, también es homogéneo. Claro, o sea que sí es homogénea. Y ahora decimos, ¿qué pasa con los coeficientes? Coeficiente se le dice a las funciones que multiplican a las coeficientes. ¿Está bien? A las funciones que multiplican a la función y a sus derivadas. Y el término que aparecía solo se lo llama término independiente. Los coeficientes, ¿cómo son? Y el Son primero todos- es variable. Claro, el primero es variable. Ya con que haya uno variable, decimos es a coeficientes variables, ¿no? O si me preguntaba, como lo estoy haciendo con preguntas, acá, no sé dónde estoy escribiendo. Se me fue acá. Vamos a decir, ¿es a coeficientes constantes? No. Listo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos lo van viendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Otra. Esa. Pensemos lo mismo. Esta también es lineal, Perfecto. es no homogéneo No homogénea, muy bien. y a coeficientes constantes. Y a coeficientes constantes. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Así que esta 2, lineal, no homogénea y a coeficientes constantes. Bien. ¿Esa? Algo raro hay ahí, ¿no? No lineales. Claro. Esa no es lineal, bien. ¿Por qué? Porque la y está elevada al cubo. La y está elevada al cubo. Muy bien, ven que uno dice acá. Esto funcionaría. La derivada multiplicada por un número, por algo que depende de x, la otra. Y acá, el problema es que la y, cuando lo vamos a mirar, si pensaran la y sola, no está multiplicada por algo que depende de x, estaría multiplicada por 2y cuadrado, para ver si la quiero dejar sola. Esto es lo que hace que uno diga, esta no es lineal. ¿Sí? No tiene la forma de la y lineal. Uno empieza a decir como en las ecuaciones, si me aparece la incógnita, en este caso sería la incógnita o las derivadas, afectadas por algo que no sea multiplicarla por una función que dependa de x, o sea que la estoy elevando una potencia, le estoy calculando un logaritmo, una raíz, una trigonométrica, la variable dependiente deja de ser lineal. Bien. ¿Y no la podemos clasificar igualmente? ¿O sí? No se clasifica. La perfecto. clasificación de si es homogénea y a coeficientes constantes se hace para lineales. Esas
Hay métodos de resolución, no son, o sea, son como un poco más complicados. Nosotros no los vamos a ver directamente, ¿no? Nosotros vamos a tratar de resolver las que son lineales de segundo orden. Y vamos a generalizar algunos teoremas a lineales de orden n. Pero las que vamos a trabajar para resolver son las lineales nada más. La que sigue. ¿Qué les parece? Yo miro el teléfono por las dudas que me quede perdida, se me vaya la señal y no me dé cuenta. Tengo que tener acá el WhatsApp. Bien. ¿Esa qué les parece? ¿Será lineal? Podés pasar el término que está del lado del igual restando y queda igual a 0 y quedaría una lineal homogénea. Perfecto, muy bien. ¿Vieron que por ahí parece que le falta algo, pero voy mirando? Y aparece una función exponencial que es como, por ahí me puede hacer sospechar que es algo raro, ¿no? Pero esta exponencial que aparece acá tiene x nada más. Esto tiene x nada más y esto tiene x nada más. Así que, como dice, ¿era Celeste otra vez? No, soy Dayana. Dayana, bien. Les voy preguntando porque me parecía que era otra, pero así nos conocemos. Ahí. Entonces esa sí es lineal, porque tiene la forma, y como era lineal, la clasificamos. Lineal. Dayana dijo homogénea. Está bien que es homogénea, porque es homogénea. Porque da 0. Porque tiene, claro, ese término independiente es 0. ¿Y es coeficientes constantes o no? No, es No. variable. Encima todos son variables, digamos, ¿no? Con uno solo ya está. O sea que es coeficientes variables, listo. Ya las clasificamos. Muy bien. Entonces, ahora podemos distinguir una de las otras, ¿no? Acá tenemos una más. Esa también asusta, pero es de segundo orden. Fíjense si les parece que es lineal o no. Lo dicen con confianza, ¿ah? Sí, total, si lo que dicen no está perfecto, no pasa nada. Estamos aprendiendo acá, ¿no? No es... Ustedes es la primera vez que ven este tipo de ecuaciones, así que... De orden 2. Creo que es Sería como la lineal. anterior. Claro, es de orden 2, bien. No escuché lo que dijo el segundo que habló. Que no sería como la anterior, que si pasás ¿cómo es que se dice esto? La La exponencial exponencial. del otro lado te quedaría 0. A ver, Pero nos falta la ecuación, nos faltaría la i original ahí. claro, ahí me faltaría la i, ¿no? Muy bien, entonces. ¿Pero hay problema con que falte la i? O sea, esta y a la x la puedo pasar, pero en realidad es lo que me aparece sin i. ¿Está bien? O sea, esta sería el término es independiente, lo que habíamos llamado b de alguna manera, ¿no? Y no me aparece esta y prima. Lo que no me aparece es algo, el término con i. ¿Hay algún problema en que ese no me aparezca? No, lo único que me está diciendo es que esta, como que está multiplicado por 0 la i. Pero en realidad no me interesa porque total la que no podía ser 0 es la que aparece multiplicada por la i segunda. Esta lo único que me dice, fíjate que ese término no aparece. Otra vez, es cuando pensábamos en las funciones cuadráticas. Por ejemplo, me podía aparecer esto, ¿no? 2x al cuadrado más 3x igual a 0. O 2x al cuadrado más 35
igual a 0. No me aparece la x, sin embargo, sigue siendo cuadrática. Lo único que no me podía pasar es que no me apareciera este, ¿no? Que este sea, por ejemplo, x más 35 igual a 0. Esta ya no es cuadrática. Sí o sí, la x al cuadrado era la que teníamos que tener. Acá, para que sea de segundo orden, me tiene que aparecer la y segunda sí o sí. Puede no estar la derivada primera, puede no estar la función. O sea, cuando no están es porque ese coeficiente vale 0. ¿Sí? Esto es importante que vayan entendiendo, que vayan preguntando, porque los ejercicios... Pero, profe, si tomamos como que está multiplicada por 0, los otros términos no darían también 0. No, porque está multiplicada por 0, no que la función es 0. Claro. La i existe, ¿está bien? Lo que pasa... Ay, ¿qué hice? Lo que nos pasa es que... Estoy en pluma. La i va a ser la función incógnita, es una i de x. Pero al tener coeficiente 0, o sea, esta sería la que habíamos llamado A2, ¿no? La 2 es la que vale 0. ¿Sí? Y esa sí puede ser 0. Fíjate que voy a ir para atrás un segundito. No me anda el mouse común. No, voy a hacer así. Acá lo teníamos a esta, que la teníamos escrita de manera general, pero esas eran las coeficientes constantes. Cuando la escribimos, le dijimos, fíjate que la condición es que multiplica a la y segunda no sea 0, no sea la función nula. Pero las otras dos pueden llegar a ser, no me dicen nada. Lo que me aparecería es, a ver, estamos acá, sí, ¿no? En esta. No, más atrás. No estoy acá. Un ejemplo de, a ver, vamos a agregarle acá un ejemplito de alguna ecuación de orden 2. Por ejemplo, si me aparece así, quiero que sea lineal, pero que no me aparezca la y'. Y si pongo esto por i igual a 0. La y segunda está multiplicada por 1. La y por algo que depende de x. 0. Es lineal. No me aparece el término ni prima, pero no importa. Total, es como que estoy pensando que esa función, no estoy pensando, la función que la estaría multiplicando es la función nula y por eso no aparece. No quiere decir que a la función y que la solución no la pueda derivar. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, entendí. Claro, bien. Bueno, eso estábamos acá. Me apareció todo después. Esto. Vamos a ver un teorema. No sé por qué me quedó esto acá. Un momento. Que voy a sacar esto antes que sea. Ahora sí. Bueno. Otra vez. Ahora vamos a empezar a ver. Tenemos que ver, ven cómo dice ahí, algunas definiciones y resultados para poder resolver, en principio, las que sean ecuaciones diferenciales, las lineales homogéneas. O sea, lo que vamos a tratar de resolver son las que eran un número por i segunda, más un número, no la función, a1 por i', más a2 por i igual a 0. Le vamos a pedir que acá sea homogénea. ¿Sí? Y vamos a aprender a resolverlas. Para eso vamos a tener que ir viendo varios resultados. Una vez que pasemos por todos estos resultados y algunas definiciones importantes que aparecen en este tema, que es ecuaciones diferenciales, que lo que nos permite es que después, si ustedes tienen que estudiar solas algunas cuestiones de ecuaciones diferenciales, puedan, ¿no? O sea, que puedan avanzar en el estudio de las ecuaciones diferenciales, porque ya conocen algunos teoremas importantes para avanzar, ¿no? Y que vean
cuáles son los procedimientos para ir leyendo, para ir estudiando, para ver estos teoremas. La práctica van a ver que no es tan difícil, es bastante, en algunos casos, bastante mecánica, hay que pensarla, son algunos resultados medios teóricos, pero no son difíciles. ¿Sí? Paciencia, ir de a poco entendiendo bien esta parte de teoría. Esta parte, que son las lineales de segundo orden, las vamos a hacer solo acá. ¿Vale? Manuel lo único que va a hacer es un problema en donde hay que resolver estas ecuaciones. El resto, tanto lo teórico como los ejercicios que están en la tarea de aula, los vamos a hacer acá. ¿Vale? Así, de ahora, Manuel se sigue ocupando desde las de primer orden, con toda la parte de resolver problemas de primer orden. Trabajamos acá con esto y después hacen un problema de esta parte. Así que vayan tratando de estar, digamos, en las dos clases porque vamos a estar haciendo un poquito cosas distintas. Van a ver que en ecuaciones diferenciales, la de primer orden, van a pasar rápido lo que es resolución, porque también nosotros acá ya estuvimos trabajando, y van a hacer varios problemas de ecuaciones diferenciales, también en el taller. Bueno, y acá ahora nos vamos a dedicar a estas. Me avisan cuando sean I20, 1:20, no sé qué hora es, todavía tenemos tiempo, para ir cerrando y no pasarnos. Bueno. Empiezan a aparecer algunos teoremas importantes para esto. No son difíciles, ¿no? Son resultados que son como bastante simples. ¿Ven qué nos dicen? Sí. F1 y F2, o sea, si tengo dos funciones que son soluciones de esa ecuación diferencial, ven que esa es una ecuación diferencial lineal de orden 2, homogénea. Entonces, cualquier combinación lineal de ellas también lo es. Combinación, cuando escribamos combinación lineal, vamos a escribir CL. Esto vamos a escribir en símbolos. Este teorema, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Ven que sabemos que F1 y F2 son soluciones de esa ecuación diferencial. Uy, me apareció otro simbolito. El simbolito este tendría que ser el mismo, ¿no? El rectangulito ese que está arriba. Son soluciones de esta ecuación. Dice, entonces dice, cualquier combinación lineal, o sea que tendríamos que ver. Esto es importante, que todavía no sabemos bien qué es qué quiere decir hacer una combinación lineal de ellas, es una combinación lineal entre las soluciones, ¿no? Que en este caso son F1 y F2. ¿Sí? Cualquier combinación es solución. Si a la combinación la llamamos phi, estaríamos diciendo, si tengo dos soluciones y tengo una combinación lineal, esa combinación es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? El tema es, ¿qué quiere decir que sea una combinación lineal? Esto que está escrito acá. ¿Eh? Ese entonces sería, si a F1 la multiplico por un número, a F2 la multiplico por un número y sumo estas soluciones, esta función que queda acá definida, con C1 y C2 números reales, también es solución. ¿Sí? O sea que ahí aparece una definición que creo que la definición de combinación lineal la tienen que haber trabajado cuando dieron vectores. Habíamos hablado de que era una combinación lineal de vectores. Tengo dos vectores, hacer una combinación lineal era, a cada uno lo puedo multiplicar por un número y lo sumo. Ese vector que se obtiene se llama combinación lineal. O sea, es el resultante de hacer una combinación lineal. ¿Sí? Ejemplo de combinación lineal. Acá sería una combinación lineal de, dice dos funciones, ¿no? Vamos a poner que la f sea la función e a la x y g, bueno, esta es f1, y que la f2 sea la función seno de x. Entonces, la función g que hago e a la x más seno de x, decimos es una
combinación lineal de F1 y de F2. ¿Por qué? Está verificando eso que está ahí escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? A F1, que era la E a la X, la multipliqué por un número. ¿Por qué número? Uno. Por 1, perfecto. Ven que acá no dice nada, la multiplico por 1. A la seno de X, que era la F2, la multipliqué por 1. ¿Qué hice con las dos? La sumé. Así que esta función nueva que obtuve, que es G, es una combinación lineal. Otra. ¿Qué pasa si ahí a la X la multiplicamos por 50? Y a seno de X la multiplicamos por 25. ¿Eso será una combinación lineal? También es otra combinación lineal, donde el C1 es 50 y el C2 es menos 25. O sea que lo que me sigue apareciendo es una familia de funciones, o sea, son infinitas funciones, H, vamos a poner J, por ejemplo. ¿Qué pasa si pongo solamente esto? ¿Se podrá pensar como combinación lineal de F1 y F2? ¿No faltaría F2? Claro, faltaría la F2, pero fíjense que acá le voy a poner C2. ¿Hay alguna restricción con respecto a C1 y C2? ¿Me dicen que no pueden ser 0? No. No. ¿Eso qué quiere decir? Que si me aparece una de las dos y a esa la voy multiplicando por números, también se le dice que es una combinación lineal. O sea, ahí la estaría multiplicando por el 0. ¿Está bien? Entonces, cada vez que haga con las funciones, haga esa cuenta, me dice, me queda una solución. ¿Está bien? Este resultado va a ser re importante para varias cosas que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tengo dos soluciones de la ecuación, tengo un montón. ¿Cuántas tengo? Infinitas. Y encima, fíjense que en esas infinitas que tengo, me aparecen dos constantes, las constantes C1 y las constantes C2. Y esto me va a empezar a dar un poco, de alguna manera, un caminito para encontrar la solución general de esta ecuación. Porque como es una ecuación de segundo orden, voy a necesitar, para dar la ecuación general, dos constantes. ¿Sí? Entonces, me empiezan a aparecer resultados en donde, por ejemplo, acá me dicen, llego a encontrar dos soluciones particulares. Con esas dos soluciones armo infinitas. El tema es que no sé si serán todas las soluciones. Sé que tengo infinitas soluciones. ¿Está bien? Porque dada 2, cualquier combinación es solución. Entonces ahí ya tengo un montón. Nuestro problema va a empezar a hacer si con eso ya puedo asegurar que esta formita que tengo acá, que es esta combinación lineal de estas dos soluciones, es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea, la que tengo al principio. Bueno, obviamente, por como se lo estoy diciendo, no siempre va a ser, a veces sí, a veces no. Con eso voy a armar la solución general y va a depender de cuáles son estas dos funciones que elegimos. Si esas dos funciones cumplen algunas condiciones, me va a pasar que armando la combinación lineal de esas dos me aparecen todas las soluciones. Entonces, como que no va a ser tan difícil encontrar la solución general. Va a ser hasta más mecánico de lo que hicimos en las de primer orden, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice este teorema, ¿lo entendieron? Y con combinación lineal nos referimos solo a sumas. Suma y multiplicaciones, sí. Vos no podés estar multiplicando la F1 y la F2. A cada una la multiplico por un número y lo sumo. Eso se llama combinación lineal. Claro, sí, sí. Sí. Seguramente es una definición que dieron en vectores. Lo que pasa es que por ahí uno va agregando tantas definiciones nuevas en todas las materias que seguramente por eso no se van a acordar, digamos, ¿no? Pero es algo que ya un poquito lo trabajamos. Bien. Un ejemplito. Ven que acá nos dice, bueno, tenemos dos funciones y me dicen la función, la x al cuadrado,
son soluciones de esa ecuación. El teorema este que me asegura que cada vez que a x la multiplique por un número y a x al cuadrado la multiplique por otro y sume, tengo otra solución. Por ejemplo, a ver quién me daría alguna solución de esta función. Alguna función, que la podemos llamar g, que sea solución de la ecuación diferencial a las que esta x y x cuadrado son soluciones. ¿Qué podría hacer con esas dos? Yo voy a dar una. A x la multiplico por 2 y le resto x al cuadrado. Esa función es solución. Y ya no voy a tener que demostrar nada. ¿Por qué? Porque tengo un teorema que me lo asegura. Me dicen esas dos son soluciones. Eso es una solución. Otra solución. O sea que la función nula también podría ser una solución. La función nula también es una solución. Perfecto. ¿Saben por qué? Porque si justo C1 y C2 valen 0, me queda la función nula. Y fíjense que en realidad es lógico que la función nula sea, ¿no? Porque si la i es la función nula, la derivada también es la función nula y la derivada segunda también. O sea que la función nula es solución de esa ecuación. Y aparecen con justo, a partir de este teorema me aparece, digamos, ¿no? Pero muy bien. Por eso no le pusimos que las dos tenían que ser distintos de 0. Vieron que no se le ponen condiciones al C1 y al C2. Muy bien. ¿Quién habló recién? Yo. ¿El nombre? Emanuel. Emanuel, me parecía. No lo quise decir para no hacer lío, pero me parecía que era vos. Bien. No pasa nada, te perdono. Muy bien. Gracias. A ver, entonces ahí podría dar un montón. Tengo, fíjense que una vez que tengo 2, tengo infinitas. Bárbaro. Ahí ven que me dicen otra vez, si llego a tener 2 soluciones de alguna ecuación, cuando la sumo es solución. Eso es lo que me dice el teorema, ¿no? Acá empiezan a aparecer algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque miren que hay una diferencia entre la primera, la segunda y la tercera. La tercera tiene una cuestión para pensar. Fíjense que en realidad la combinación lineal primera sí o sí depende de dos constantes. ¿Ven? La segunda también depende de dos constantes. Pero la tercera la podríamos reescribir y que en realidad solo me aparezca una constante. Que era como, a veces, ¿se acuerdan lo que hacíamos cuando me aparecían muchas constantes en las integrales? Y eso tiene que ver con la forma de la ecuación diferencial. Ven que acá me dicen, esta función y esta son soluciones. Son funciones diferentes. Una es la e a la 2x y la otra es la 4e a la 2x. ¿Sí? Entonces, si hago una combinación de ellas dos, también es solución. Entonces, la combinación lineal sería ser C1 por e a la 2x más C2 por 4 por e a la 2x. Pero podría sacar el e a la 2x factor común. Y me queda C1 más C4 más C2 por 4. Y esto es un número. Entonces, en realidad, eso que me quedó como una combinación lineal terminaría siendo e a la 2x. ¿Sabes? O sea, es como que si cuando hago esa combinación lineal, el poner dos constantes es como que queda medio de más, digamos, ¿no? Me termina apareciendo una sola. Y eso es porque las dos tienen la misma forma, ¿no? Fíjense que la F2 es un número multiplicada por esa. Es como que la F2 la puedo obtener haciendo alguna cuenta con la F1. Cuando pase eso, por ejemplo, estas dos funciones no me van a servir para dar la solución general. Pero si tengo funciones como esta, sí me van a servir. ¿Por qué? Porque van a cumplir algo en esas dos funciones. Porque ven que ahí ya escribimos a F1 y F2 como un conjunto, el conjunto con dos funciones. Tengo ese conjunto formado por dos funciones y ahí puedo obtener infinitas soluciones más. Pero
ya algo raro me está apareciendo, ¿no? Como que uno empieza a sospechar que a lo mejor no son todas. Y otra vez vamos a necesitar acá un par de definiciones importantes, que son la definición de lo que se llama linealmente independientes y linealmente dependientes. Dependientes e independientes. Ahí también me parece que lo tienen que haber dado con vectores. ¿Se acuerdan que uno hablaba de la base de un conjunto cuando dos vectores formaban una base de vectores? Yo no sé si lo trabajaron así o en realidad fueron más a la parte práctica directamente por el tema de que estábamos justo haciendo todo virtual. No estoy segura de que hayan dado las definiciones, así que las vamos a repetir como si no las supieran, digamos, ¿no? Pero les puede sonar que algo de esto lo vieron para vectores. Una definición quiere decir que entonces esto no se demuestra. Sí se puede demostrar el teorema que vimos antes. El teoremita este que teníamos acá, esto no, ¿dónde está? Este se puede demostrar. Y me gustaría que después que rindan, porque todos rinden el sábado, me parece, ¿no? O algunos por lo menos rinden química, intenten pensar cómo se demostraría eso. En el libro está demostrado, acá decía demostración, ejercicio. Pero me gustaría que intenten ver cómo haríamos para demostrarlo, porque después lo vamos a hacer. Como están pensando en química unos cuantos, no quería hacerla hoy. Vamos a mirar esto. Voy despacio porque son definiciones importantes y son definiciones que dan un poco de trabajo, ¿no? Igual, si ven que vamos muy lento, me avisan. Definición. Entonces decimos, un conjunto de dos funciones cualesquiera. La única condición es que por ahora esas dos funciones son funciones escalares, que son las únicas que conocemos. Vamos a decir que es LD, linealmente dependiente. Sí y solo sí existen constantes C1 y C2, no todas nulas, tales que C1 por F1 más C2 por F2 me dé 0. Para todo X de que pertenece ahí, digamos, ¿no? O sea que esa que eso se verifique para todo el dominio de la función, digamos, de las funciones F1 y F2, un intervalo común en las que se puedan definir F1 y F2. Si eso lo escribimos en símbolos, ¿qué pondríamos? F1 y F2 es LI, me va a aparecer todo junto, perdón, LD, si existen C1 y C2, no todas nulas, le podríamos agregar, si quieren, como pusimos constantes C1 y C2, también esto lo podríamos haber escrito C1 y C2 reales menos 0. El problema es que si llego a poner esto, no está bien. ¿Por qué? Porque en realidad de a 1 a 0 pueden ser. Por eso dice no todas nulas. O sea que escribir así estaría mal. Porque ahí estaría diciendo ninguna de las dos constantes puede ser 0. Y en la definición me dicen no todas nulas. Entonces no es lo mismo tratar de decir pertenecen a este conjunto, porque en realidad lo que me tienen que pasar es que no sean nulas al mismo tiempo. De a 1 a 0 pueden ser. Ven que dicen, existen constantes, no todas nulas. Acá, cuando sea el caso particular de 2, ahora lo vamos a analizar, tales que C1 por F1 más C2 por F2 era lo que habíamos llamado la combinación lineal. O sea, de manera que esa combinación lineal me dé la función nula en ese intervalo donde estamos trabajando, y sin embargo, alguno de estas dos constantes no sea 0. En ese caso vamos a decir que son LD. Quiero borrar eso. No entendí, profe. Una puede ser 0 y la otra no. Podría pasar, claro, acá no me están diciendo que...
O sea, sí, yo más o menos también estaba pensando lo mismo. Sí. Si una es igual a 0 y la otra no, da un número real distinto de 0. A no ser que F1 de X sea... Claro, nulo. habrá casos Pero- particulares, pero en realidad, para que esto funcione, lo que necesitamos, esperen que quiero borrar esto, me dicen que lo que tienen que existir es no todas nulas. ¿Por qué? Porque esta definición es como hasta un poco más general, digamos, ¿no? Se puede extender a más de 2 funciones. ¿Sí? Por eso aparece esa definición. Ahora, Esos. cuando la sigamos trabajando va a seguir apareciendo, ¿no? Entonces, veamos que aparezca algún ejemplito. Bueno, primero nos va a aparecer otra definición. Si esto no pasa, o sea, en otro caso se va a decir que es L linealmente independiente. Es linealmente independiente si no es LD. ¿Y eso qué va a querer decir? Que de la única manera que la combinación lineal me da la función nula es que las dos constantes sean iguales a 0. ¿Ven que es lo que está escrito acá? Son LI si de la única manera que la combinación lineal me da 0 es cuando las dos constantes son iguales a 0. ¿Sí? Las tenemos acá escritas las definiciones, ahora vamos a ver un par de ejemplos y después volvemos a mirar las definiciones. Ah, qué bien, tengo escrito acá un montón de cosas. Tendría que borrar lo que está escrito, pero voy a tardar un montón, no lo voy a borrar. Bueno, vamos a mirar en los ejemplos. Nos dicen el conjunto que está formado por la función seno de x y coseno de x es un conjunto linealmente independiente. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para ver que ese conjunto es linealmente independiente? Y en realidad pensar en qué nos pasa cuando armamos las combinaciones lineales. ¿Qué pasa cuando hago esto? Seno de x más c2 por coseno de x. ¿Sí? Sí. Para que esta función, que es una combinación lineal, sea la función nula, esto es necesario que las dos constantes sean 0, o si lo puedo conseguir con alguna, ¿está bien? A lo mejor con una 0 y la otra no, ¿está bien? Pero que alguna de las dos sea diferente de 0. ¿Está bien? Y ahí vamos a tomar las 3 funciones que teníamos antes. O sea, la idea es, para poder analizar qué pasa con con la independencia, si son linealmente independientes o no, hay que pensar en la combinación lineal. Que acá, ven que lo tenemos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Estas van a ser LI porque lo que nos pasa es que dice que de la única manera que valgan 0 es que las dos constantes son linealmente independientes. ¿Cómo hago para probarlo? ¿Está bien? Porque las demostraciones a veces no son tan fáciles. Fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si despejo una de las dos? Ven que hay un par de cuestiones que uno puede hacer. Joder, me quedó todo escrito ahí y es un lío con eso. Espérenme un segundo. La voy a tener que borrar porque así no. Ahí está. Ahora sí. Bueno, tenemos que pensar un poquito con eso. Evidentemente, la única manera de que eso dé 0 es que las dos constantes sean 0. Si no, siempre me da algo que es diferente de la función nula. Con estas es como que hay que hacer algún trabajito algebraico. Y ese trabajito algebraico es, en principio, uno de los términos lo pasamos para el otro lado. Ahí no le estamos poniendo ninguna condición a C1 y a C2. Pero pensemos que quiero despejar seno de X. O una de las dos. Entonces digo, si llego a despejar, y pienso que despejo seno de X, lo que deberíamos hacer es despejar seno de X y pasar C1 dividiendo. Ven que acá digo, bueno, ¿cómo despejo de acá? Por ejemplo, ahí. Bueno, acá no está haciendo eso en realidad.
podríamos hacer así, ¿no? Seno de x sería menos C2 dividido C1 sobre coseno de x. Esto me pasa cuando, y en realidad para poder hacer esto tuvimos que suponer que C1 no era 0, que es lo que me está planteando acá abajo, ¿no? Vamos a ver cómo está planteado acá y después pensamos otras posibilidades. Entonces, si me pasa eso, fíjense que también podría pasar la función coseno dividiendo. En ese caso, ¿qué me quedaría? Que seno de x dividido coseno de x es menos C2 sobre C1. ¿Okay? Pero si llego a hacer esto, estoy diciendo que el cociente entre la función en seno y la función coseno me da un número. Y en realidad el cociente de la función en seno y coseno me da la tangente de x. Y la tangente es una función. Y la tangente no es la función, una función constante. Entonces, si llego a suponer que el seno de 1 es diferente de 0, me llevaría trabajando algebraicamente a decir que la tangente es una función constante. Y se acuerdan que la función tangente era una que era así. Y se repetía, ¿no? Que era, o sea que evidentemente no es la función constante. ¿Eh? O sea que esto no puede pasar y entonces decimos, esto es absurdo. El C1 no puede ser diferente de 0. ¿Eh? Para que esta ecuación se verifique, necesitamos que C1 sea 0. ¿Qué le pasa si C2 vale 0? C1 vale 0, pero C2, ¿está bien? En principio podría no ser 0, pero si C1 vale 0, me queda esta parte de la ecuación. Y entonces ahí, ¿qué diría? Pero me queda C2 por coseno de x igual a 0. Para que este cociente sea 0, ¿qué diría? Y C2 vale 0 o coseno de x es 0. ¿Qué me pasa? La función coseno no es la función nula. Entonces, esto no pasa. Lo que me está pasando es que C2 vale 0. Eso quiere decir que en realidad las únicas posibles soluciones de esta ecuación, que es una ecuación donde las incógnitas son C1 y C2, y lo que estoy buscando es cuáles serán los valores de esas incógnitas para que se verifique esa ecuación, la única posibilidad es que las dos sean 0. Porque si alguna es diferente de 0, no me va a quedar nunca la función constante. Entonces, ahí vamos a estar diciendo que este conjunto es LI. Y fíjense que una de las maneras simples de ver es eso de mirar qué le pasó a este trabajo algebraico que hicimos, ¿no? Fue terminar viendo esto, de alguna manera, ¿no? Que fue el cociente entre estas dos funciones. Cuando hicimos el cociente entre las dos, me queda una función que depende de x, digamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí va a aparecer una regla fácil para ver si son o no linealmente independientes. Vamos a hacer otro ejemplo y después volvemos para atrás. Con esta. Son y 20, profe. Porque dijiste que te avisáramos. Sí, bueno. ¿Ustedes tienen clase ahora a las 12, a la 1:30 o no? Sí, ¿no? Bueno. Les muestro esto y nos vamos. Esta que dice acá, e a la 2x y e a la 4x. Planteémonos esa ecuación, la combinación lineal. C1 por e a la 2x más 4 por e a la 2x igual a 0. No 4, está bien. Me falta acá el C2. Nuestro objetivo es averiguar cuánto pueden valer C1 y C2 para que esto se cumpla. Y fíjense que yo les doy un valor rápido, ¿no? Le pongo C2 igual a 1 y C1 igual a menos 4. ¿Se verifica esta ecuación? ¿Qué me queda? E a la 2x menos 4, C1, no, C1 igual a menos 4 puse, ¿no? C1 menos 4 y C2 le pusimos un 1, ¿no? Menos 4 más 4 por e a la 2x. ¿Y esto cuánto me da? 0. Y para todo x. Así que acá encontré una solución que no tiene coeficientes, que no es la nula, y sin embargo verifica la ecuación. Y puedo dar un montón, ¿no? Podría decir, ¿qué pasa si C2 vale, que le podríamos poner un cuarto? O los mismos valores, pero con el signo opuesto. Lo mismo, perfecto, gracias. Le cruzamos los valores, menos 1 y 4,
también verifican esta ecuación. Porque es una ecuación donde la incógnita son C1 y C2. Tengo un montón. Entonces, como encontré una que no es decir que C1 y C2 tienen que valer 0, ese conjunto va a ser linealmente dependiente. En el otro, si ponía valores distintos de 0, me llevaba un absurdo. Entonces, no son linealmente independientes. Por suerte, bueno, acá está hecho, lo van a tener ahí hecho. Por suerte, después hay una manera recontra mecánica de ver si son o no linealmente independientes para conjuntos que tienen dos funciones. Para conjuntos que tienen más de dos funciones ya no son tan simples el ver, digamos, ¿no? Sí o sí hay que llevarlo a lo algebraico. Pero con dos funciones va a haber una manera que la vamos a empezar a ver el lunes, que es muy simple determinar si dos funciones son linealmente independientes o linealmente dependientes, ¿no? No sé cómo lo dije. Y a partir de eso vamos a poder seguir trabajando en la construcción de la solución general de estas ecuaciones. ¿Está? Bueno, los dejo tranquilos. Yo me quedo por si alguno tiene algo para preguntar. Vamos a detener la grabación. Los que tienen clase de